A este árbol me refería, al maitén. No, perdón, Pimiento. es un pimiento. ¿Qué aporta? Es una recopilación de nuestra flora humana. Entonces uno piensa normalmente en la literatura y se olvida que está en la ciencia, se olvida que está en la ecología, se olvida que está desde todas sus dimensiones. Entonces por lo mismo es un privilegio para nosotros contar hoy con la posibilidad de escuchar sobre los árboles chilenos. También para que ustedes pongan estas cosas. Porque probablemente a mí lo que me gustaría es que de vez en cuando la televisión, por ejemplo, en vez de transmitir tanto, no sé, mucho también ahora. A lo mejor hay preguntas, alguien que... Entonces, esto me lo voy a pasar rapidito porque no quiero, ya me dije que no quería que se me durmiera, pero hasta ahora no he visto ninguno que se me duerme, ¿no? Algunos intentos ya he presenciado, pero en fin, ¿no? La siguiente era lo mismo, pasa la siguiente porque voy a soltar esto. No, esta ya es la isla de acá. Porque a veces tratamos de poner de otro lado y resulta que aquí las temperaturas no son las apropiadas, el ancho de la hoja no es apropiado. Hay muchas cosas de la ecología de este lugar que no admite que se desarrollen muy bien algunas especies maravillosas que tienen frutos y esos frutos alimentan las aves. Y por algo están aquí, o sea, hay aves que son propias de acá y que si las estamos talando estamos haciendo desaparecer las aves, los insectos, junto con el árbol. Entonces, no sé, pues están las pobres haciendo niditos en una cornisa y después con suerte van a encontrar algunas semillas que no son las adecuadas para su buche o su estómago. O sea, Y le doy la bienvenida a... Bueno, veo muchas caras conocidas, hay amigos fieles que vienen a menudo a este espacio, pero también veo algunas caras nuevas. Les doy la bienvenida y bueno, lo primero es los saludos de parte del alcalde Felipe Guevara, que él invitó a esta presentación. Él no va a poder estar, ustedes saben que diciembre es una época complicada de celebraciones, invitaciones, y me pidió que lo saludara especialmente. Él tenía mucho interés en esta presentación del libro y en esta charla de Don Hugo. Porque uno de los propósitos que hay en el plan de trabajo municipal es hacer de Lo Barnechea una comuna verde y una comuna turística. Pasa la siguiente porque creo que está. No, esta todavía viene siendo más de temperatura. ¿No? Varía, tenemos dificultades porque como ustedes comprenderán, hay grandes variaciones entre el día y la noche. ¿No? Esto es enero de este año. ¿No? En un día de verano. Fíjense ustedes nuevamente la zona más cálida, no está exactamente en el centro, está un poquito al norte del río Mapocho, ¿no? Pero en todo caso miren la zona fría. Miren, en todas las imágenes que yo he examinado, que son muchos cientos probablemente, el sector de usted aparece siempre como una isla fría y por lo tanto pulsora de aire. No sé si alguna vez alguien le había contado esta historia, ¿no? Usted a lo mejor lo imaginaba. Eso le da lo que Clarita trata de escribir en su libro, o sea, conozcamos para querer. Primero, porque él ha venido entre medio de todas las cosas que tiene que hacer, llegando de un viaje al extranjero para viajar otro día, ha venido gratuitamente a entregarnos su soporte en este rol social que él recién hablaba, que no tenía ninguna obligación de hacerlo, lo ha hecho solo de buena voluntad, por transmitir, por contarles a ustedes esos datos duros, un poco más allá del sentimiento, que a lo mejor yo podría hablar de sentimiento, de lo que me impulsó a escribir eso, ha sido una cosa de lo que he vivido en la naturaleza y puro sentimiento. No hay tanta información ni tanto estudio como lo que él nos ha mostrado. Y ha venido de pura buena vida. Yo no sé cómo agradecer así. Otro aplauso más. Que no entorpezcan el viento, sino que lo aumentan, lo van a circular, porque necesitamos viento.
Miren ustedes el tremendo obstáculo para el viento representado por un edificio. Este edificio frena completamente el viento. Santiago ha disminuido sustancialmente el viento como consecuencia de una planificación urbana y una construcción mal ejecutada. ¿No? Pasa la siguiente. Y la isla de calor. Muy importante. La isla de calor significa la temperatura que se acumula como consecuencia de la construcción urbana. Fíjense ustedes que aquí la temperatura, en la zona de mayor construcción urbana, ¿no? Aquí está en grados Celsius, aquí la temperatura llega a 34 grados. En este parque que hay aquí, miren ustedes cómo disminuyó la temperatura, porque este parque hace las veces de una isla fría, ¿no? Entonces, aquí miren la diferencia de temperatura. Aquí hay prácticamente 30 grados y aquí hay 33. Hay 3 grados de diferencia. Solo como consecuencia de la vegetación urbana. ¿Ustedes se imaginan el valor de la vegetación urbana en un parque urbano, de una calle arbolada? Fíjense ustedes. Ahora, lo más importante es que con esta diferencia de temperatura, de 3 o 4 grados entre esta isla de calor y esta isla fría, se generan brisas de parque. De las áreas frías, el aire se desplaza hacia las áreas cálidas y mueve la contaminación. Vamos a hacer un ejemplo de barrio. El reciclaje y plantar en una zona que es una zona como la que mostraba el señor Romero, una zona blanca y roja en la noche, y roja en el verano, porque hay poca vegetación. Es peor en otros lados, pero esa pequeña comunidad va a ir creciendo, estoy segura que va a ir creciendo, y con un globo así contaminando no contaminando en un mal sentido, sino que tocando más, dando el ejemplo en ese sentido, de plantar, de educar a los niños, de reciclar. Y no sé, pues sería maravilloso que aquí existe ya, contaba, sí existen organizaciones, pero que tomemos más conciencia más rápido, porque a lo mejor no es en unos años más, sino que mañana, que necesitamos la vegetación, la necesitamos urgentemente. Yo tengo un par de fotos bonitas que se las quiero mostrar, y después les tomamos un jugo y un par de galletitas. Y mientras tanto, no sé quién nos quiere preguntar o quiere preguntarle a mí. Hay muchos árboles exóticos, pero no los nuestros, ahí son menos. Eso es lo que quiero, que nos acordemos que hay una flora nuestra y que por ser de esta cornisa entre la cordillera y el mar, cobija a nuestras aves, a nuestros insectos. Entonces, si la cambiamos mucho, cambiamos todo y se produce un problema ecológico. Y aprendiendo a plantar, o sea, incentivando a los padres, o sea, sí, los padres, el niño tampoco puede, o sea, que con un vasito de yogur, que con un tarrito, lo que sea, cualquier cosa sirve, todo sirve. Eso es lo que pretende el libro. Y esa es la foto. Entonces, para conocer también, Lorena y muchas otras personas me ayudaron a sacar fotografías en donde podemos reconocer la corteza, la forma de la hoja y la forma del árbol. Ahora, dependiendo de dónde crezca, a veces los árboles son más angostos, más anchos, pero en general la foto trata de mostrar cómo así más o menos aislado y poder distinguir si cambiamos de lado para adelante o para atrás. Miren, esos son chiquititos. Este es un quillay que está emergiendo recién. Aquí estaba recién saliendo y después aquí, después de casi un mes, tiene sus hojas principales. Ese es un ciruelo, ese es un no, podría ser, sí, podría ser una tara, podría ser un, sí, pero es un ¿Una tara?
Podría ser igual, sí, podría ser, pero no es. Es una leguminosa. Cuando el Alzheimer me deje recordarlo, esos son ñirres, esos son ñirres del sur de Chile, mira, que tienen los colores de los árboles que hemos traído de Estados Unidos, de no sé dónde, y que hay muchos en este sector, y que tienen un color maravilloso en otoño, trasplante, para que le perdamos el miedo a las lombrices que hacen una tierra especial para la germinación. La corteza que permite el flujo de la sangre del árbol. Contaminación, ¿qué es lo que es un sistema? O sea, un sistema, a grosso modo, un sistema de un bosque donde ahí están en la tierra, en el aire. Quería ver la otra fotito donde hay cuentos con actividades para los niños que averigüen cómo se hace un injerto, porque si tenemos un árbol a partir de una semilla, un árbol frutal, por ejemplo, lo más probable es que el fruto no sea el que estamos acostumbrados, el que deseamos, sea más chico, un poco más seco, entonces puede injertarse y esas cosas. O sea, en cada cosa yo trato de que pregunten a la mamá, pregúntenle, no sé, al profe, pregunten, y van a conseguir lo que quieren. ¿Pongo las anteriores? Sí, es que, dale más adelante, había una fotito. Ese es el trabajo en comunidad que creo que nos va a resultar en Macul. Que trabajemos todos juntos para reciclar y para plantar. Es un aroma el árbol. Sí, es un aroma. Gracias. Ahí estaba el algarrobo que se parece mucho a la hoja. Más. Escuelas malas, dependiendo del grupo social, pero como tienen que ir todos a la misma escuela, hoy día se venden certificados de residencia. ¿No? O sea, la gente vende certificados de residencia para que sí que ustedes vienen allí, me pagan un poquito, yo lo hago pasar con que viven en mi casa, ¿no es cierto? Y pueden asegurar que su niño vaya a la escuela de mi barrio, que es mejor que la del barrio al lado. Eso está pasando en Guinea, ¿no? En este proceso complicado de estructura social moderna, ¿no? Muy complejo. Bueno, aquí le preguntaba a estos niños, les pedimos que dibujaran su medio ambiente. Y les voy a mostrar los resultados, ¿no? Pasa lo siguiente. Mire, estos son los niños del estrato pobre de la comuna de Peñalolén, ¿no? Fíjense, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, este es el paisaje del niño. Observe que no hay colores, prácticamente. ¿No? Es un mundo gris, ¿no? Esa es basura. Ese de ahí es el canal. Por supuesto no tiene agua, ¿no? Hay una placita de juego que salva un poquito el asunto, pero miren ustedes qué interesante. Un vehículo, miren cómo ve el niño su paisaje, ¿no? El vehículo, y aquí un perrito. Pero fíjense ustedes, viendo que hizo el niñito que dibujó el perro. Puso una cosita ahí, ¿se fijan? Y para que no nos equivocáramos, escribió lo que era. Puso extremo. ¿No? ¿Se fijan? Estos son los niños más pobres de la comuna de Peñalolén. Subamos un poquito el estrato socioeconómico, clase media baja. Ahí pasa taxi. La casa Chuy. ¿No? Pura casa Chuy. Este es el medio ambiente y el mundo de ellos. Recuerden que los niños, bajo 12 años, ven el mundo que percibe sus sentidos. No tienen abstracción, ¿no? Este es el mundo de ellos, ¿no? Por supuesto, ustedes pueden ver que ya aparece el niñito que vive en el edificio, porque está mirando arriba, ¿se fijan? ¿No? Que ese niño está mirando arriba, ya está viendo la plaza, ¿no? Más o menos bien. Aquí también incluso el niño dibuja en los edificios cercanos. Escuela Santa Sofía. Pasa la siguiente. Grupo C3, o sea, clase media, media. Estos son los niños que podríamos denominar lisa y llanamente enrejados. ¿Me fijan? Este tiene la suerte de ver sobre la reja, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ve? Miren ustedes, fíjense que es la misma comuna. Sin embargo, este niño ve el cielo azul, ve el sol. ¿No? ¿Cómo aprendió? A ver,
hay que ver. ¿No? Por supuesto que a lo mejor sería mucho preferible que no hubiera rejas. Pero para que no hubiese rejas no tendría que haber delincuencia. ¿No es cierto? Nada es fácil. Miren como digamos. Pasa por el siguiente. Pasamos ahora a la clase media superior. Edificios, planos, ¿no? Mire, Terillo, ve puros planos. ¿Lo ve? Ve los pasajes, ve los bloques de edificios, ¿no? Aquí, pero también ve los colores de las plazas de juego, son de niños distintos, por supuesto, ¿no? Pero miren usted ese niño del edificio, ¿no? Y pasemos ahora a la clase salta. De la villa ecológica. Miren usted. 2 soles. La vida brilla. ¿No? Fíjense ustedes, ¿no? Y miren las flores, ¿no? Miren la plaza de juegos como el centro principal de su medio ambiente y de escultura. El arte. ¿No? Nuestro niño no ve el mundo de la misma manera. Ustedes cuando se lo ve fuertemente influido por su condición sociológica. Por supuesto que nosotros queremos que los niños nuestros tengan el mejor mundo posible. ¿No? Así partimos, y para eso escribió el libro de Anita. ¿No? Entonces pasa la siguiente, para cerrar, solamente quería contarles al final, ¿no? Y ahora sí que no lo miento, ¿no? Bueno, esto no sé si me ha pegado de otra presentación, pasa a la siguiente, porque veo que se van superponiendo, ¿no? Quiero terminar, a ver, quiero terminar al anterior. Bueno, mire, yo estoy muy contento de que me hayan invitado, y principalmente porque yo trabajo hace 43 años en la universidad, en temas ambientales, tengo alguna trayectoria en el tema, por decirlo de alguna manera, pero formo parte de esa ciudadanía de bajo perfil, ¿no? Como ustedes seguramente. No vamos a cambiar nunca, no va a ser nunca importante, pero somos los que laboramos cotidianamente, en el caso mío en el campo de la educación, en el campo de la investigación científica, tratando de conocer un poquito más, pero esencialmente tratando de enseñar, ¿no? Y por supuesto que este libro es una invitación a aprender, ¿no? A aprender sobre nuestros árboles, pero más que de nuestros árboles, a entender que los árboles son parte de nuestro hogar, ¿no? Que el planeta en el cual tenemos la suerte de vivir, ¿no es cierto?, la fortuna dentro de este inconmensurable universo de haber encontrado este sitio que nos acoge, ¿no? Es una cosa extraordinaria, realmente, ¿no?, tener esta oportunidad. Y este libro que escribió Anita Guzmán, realmente es una cosa muy importante, porque escribir un libro es algo muy importante, ¿no? Yo creo que escribir un libro es un desafío muy grande, ¿no? Y escribir un libro para niños ya no solamente un desafío muy grande, sino además es un honor, ¿no? El poder pensar que a través de este libro vamos a poder despertar la curiosidad, el amor de los niños por la naturaleza, ¿no? Es algo demasiado grande, ¿no? Y que seguramente que muchas señoras, muchos papás entienden perfectamente esto. Yo fui el domingo con mis nietos, tengo 2 nietecitos allí, fui a la feria del parque Padre Hurtado, ¿no? La feria del turismo, no sé si ustedes fueron el domingo, ¿no? Y lo único que les preocupaba a mis nietos era que les comprara papas fritas. Y me fregaron toda la visita, ¿no? La papa frita. Y por supuesto después pasar siendo helado con helado, ¿no? No tienen ninguna posibilidad los niños de apreciar la naturaleza. Y la exposición donde había representada la zona norte, la zona sur, la Araucanía, la Patagonia, Magallanes, qué sé yo, eran unas carpas que no se soportaba el calor adentro. Y que de la naturaleza originaria que supuestamente se habían instalado para traernos a nosotros como turistas que fuéramos a conocer esos paisajes, no había nada. No había ninguna integración tampoco entre las carpas, ustedes si me quedaran al mediodía, ¿no? Entrar a estas carpas, no había ninguna relación con el parque, con los árboles, con la naturaleza, con el paisaje maravilloso
de nuestra cordillera, que es realmente maravilloso. Ninguna razón. O sea, una cosa superpuesta cuyos organizadores no son capaces de captar de ninguna manera la diversidad, la variedad, la belleza de nuestros paisajes. Y este libro quiere hacer eso. Está orientado a los niños y a los jóvenes para que conozcan no solamente todos los árboles nativos que pueblan nuestro hermoso territorio, sino también las especies exóticas que se han ido instalando y han construido también un paisaje interesante, ¿no? Pero principalmente es una invitación a que reconozcamos nuestro hogar y que nuestro hogar es una parte importante de nuestra ecología. Entonces, yo pensé que tenía que presentar este libro, ¿no? Pero Anita fue muy persistente, no, usted hable lo que sabe, no de mi libro, ¿no? Entonces, y eso tiene una ventaja, lo obliga a usted a leer el libro, ¿no? Y lo que es muy relevante, ¿no es cierto?, a comentarlo y a enseñar con este libro a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el caso mis nietos, enseñarles a apreciar esto maravilloso que conforma nuestro equilibrio ecológico, que ustedes lo tienen acá representado, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es difícil darnos cuenta de que somos parte de este sistema tan complejo, el sistema terrestre, ¿no? Donde la energía solar, como bien lo plantea Anita, va a ser captada por los vegetales, ¿no es cierto?, transformado en materia viva, ¿no? Y que de ahí vamos a partir todos para alimentarnos, para protegernos, para construir nuestra vivienda, nuestras ropas. Ustedes se imaginarán todo lo que significa la vegetación y los árboles en este complejo sistema cambiante, desafiante, ¿no? Es que, como ustedes pueden observar, tenemos, por ejemplo, toda esta contaminación atmosférica que está produciendo lo que llamamos sistema del cambio climático, y que la única manera que tenemos de mitigarlo, de controlarlo, de adaptarnos a estos cambios es a través de la vegetación. La vegetación es la gran válvula que nos permite enfrentar esto, ¿no? Y sobre eso quería entonces empezar a plantear algunas preguntas y algunas evidencias de lo que estamos presenciando en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, ¿no? Para poder apreciar la importancia de los árboles, la importancia de la biosfera, ¿no?, en esta interacción. Por ejemplo, aquí vean ustedes con la atmósfera, ¿no? Claro, cuando uno lee este libro y descubre que la hojita, ¿no es cierto?, la forma de la hojita, las células de la hojita son la válvula principal por la cual transita el agua desde el suelo a la atmósfera. Esto que se abre o cierra el estoma del arbolito, o sea, la célula aquella, ¿no es cierto?, que si está la atmósfera más seca que la planta, entonces la planta emite humedad. Qué increíble, ¿no? Pero si se compensa o se equilibra con el contenido de humedad en la atmósfera, entonces se cierra, ¿no? Y por supuesto que a través de las raíces penetra el suelo profundo hasta las últimas moléculas de agua que va extrayendo, ¿no? Esos modestos espinos que nosotros aquí no muchas veces las consideramos. Ustedes se imaginarán la cantidad de roles que juegan. Son sistemas perfectos, ¿no? Son sistemas perfectos. Son una maravilla. Aquí el libro está explicado con detalle cada una de las funciones que cumplen los tallos, las hojas, las raíces, el follaje, ¿no?, la agrupación de árboles, ¿no? Pero esencialmente es un llamado a entender que este es nuestro hogar, ¿no? Que este es el hogar que nos toca heredar, que nos toca cuidar y que nos toca proyectar. Y lo que es más importante, nos gustaría que fuera mejor para nuestros nietos, o sea, que el hogar de nuestros nietos sea mejor que el que a nosotros nos tocaba, ¿no? Y esa es la responsabilidad mayor de la educación, y este libro es un libro de educación, ¿no? Ahora, otra cosa distinta es saber qué es la educación, ¿no? Voy a tratar de referirme en algún momentito a este tema, que es muy interesante, porque hoy día además existe una filosofía nueva de educación, entre otros cambios culturales importantes, de esto que llamamos el coaprendizaje proactivo. Voy a tratar de que me quede un tiempito de hablar de ese tema, ¿no? Pero sí, esencialmente, que hoy día, ¿no es cierto?, si ustedes piensan, por ejemplo, el país de mejor nivel de educación en el mundo, Dinamarca, ¿no es cierto?, Suecia, ¿no? Y cuando ustedes van a leer, bueno, aparte que los profesores son los mejor pagados, los mejor preparados, ¿no?, para ser profesores de cualquier colegio, hay que tener por lo menos una maestría, un doctorado, ¿no? Pero aparte de eso, cuando ustedes le preguntan a las sociedades de estos países cómo consiguieron ese nivel educacional tan alto, les van a decir que no lo consiguieron en la escuela,
Lo consiguieron la familia. Lo consiguieron en el hogar. Fíjense ustedes qué interesante. Porque traslada el foco de la atención educacional de la escuela. Nosotros estamos acostumbrados a traspasar toda la responsabilidad de educación a la escuela y no captamos de que para los niños de hoy la educación más importante es la educación que ellos obtienen a través de los medios de comunicación, desde luego el internet, ¿no? Y la familia. ¿No? La familia pasa a ser el gran educador, mucho más importante que la escuela. Siempre lo ha sido, pero ahora se reconoce como mucho más fuerte. Entonces, en el fondo, si nosotros somos capaces de leer el libro, entenderlo, vamos a poder enseñarlo a nuestros hijos, pero no enseñarle en la clase, sino en la conversación cotidiana, de la sobremesa, ¿no? Le vamos a estar enseñando, y él va a aprender eso. Eso nos dice esta teoría del coaprendizaje proactivo, que los niños aprenden más en la conversación, ¿no? que en la escuela. ¿No? Aprende más en el internet que en la escuela. Fíjense ustedes. Es obvio, ¿no? Porque tienen un contacto y una exposición mucho mayor. Entonces, el libro tiene que contribuir a esto. Pasamos a la siguiente. Muy importante, ¿no? Este planeta es un planeta cambiante, ¿no? Nosotros estamos aquí ubicados en la parte del litoral del Pacífico del sudeste y tenemos al lado la cuenca del Amazonas. Nosotros no nos damos cuenta de esto, ¿no? Nosotros pensamos que el Amazonas queda en Brasil, ¿no? Y que no nos afecta, ¿no? El Amazonas es uno de los núcleos principales de generación del clima que afecta a Chile, ¿no? Aquí se originan las masas de aire tropicales, ¿no? Marítimas o continentales, que son las que traen el verano, ¿no? Pero por otro lado, muy importante, fíjense usted, esto que aquí se llama ENSO, esto es el Niño, ¿no? El Niño, o sea, la temperatura de las aguas del Pacífico, que como ustedes comprenderán viene de Australia, ¿no? Cubre toda la costa del Pacífico, es un hecho pero fundamental. Para nosotros, el clima del Chile depende de que tengamos un año niño o niña. Ustedes se han dado cuenta, un tema de género, ¿no? Un tema de género, ¿no? Definitivo, ¿no? Y todos dependemos de eso. Y como hemos tenido 2 años de la niña, ¿no? Tenemos una sequía, tenemos una crisis energética, tenemos una serie de problemas sociales debido a esta condición de la sequía, ¿no? Pero fíjense ustedes que de la misma manera hemos tenido el último año, los 2 últimos años, este año, tuvimos 40 días de lluvia en el altiplano, seguido. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan? No se nos olvida un poco de nosotros, 40 días de lluvia, ¿no? Seguido. ¿Por qué? Bueno, porque estaba actuando fuertemente la convección causada por la selva del Amazonas. Si continúa el deterioro de la selva del Amazonas a través de lo que los brasileños llaman las queimadas, o sea, las quemas que están haciendo para abrir carreteras, para introducir las plantaciones de soya, por ejemplo, ¿no? O a la ganadería, de continuar ese proceso, este tremendo pulmón verde generador de gran parte del clima que nos compromete incluso a nosotros como país, va a desaparecer. ¿Qué efecto va a tener esto sobre nuestras lluvias? Por lo tanto, sobre las masas de aire tropical. Y desde luego tenemos tremendos problemas aquí. Se habla de que esto se va a correr hacia el centro del Pacífico y por lo tanto probablemente las aguas cálidas van a ceder completamente su lugar al agua fría, o sea, la niña. ¿No? Y si fueran puras niñas, tendríamos pura sequía en el centro y sur de Chile y tendríamos tremendas precipitaciones e inundaciones en el altiplano y en el norte de Chile. O sea, un cambio total respecto a lo que hoy día ocurre. Por supuesto que también no sabemos lo que va a pasar con el bosque boreal del norte. Ustedes comprenderán que el derretimiento de las nieves de Groenlandia y el círculo polar y todas las tierras del norte es tremendamente complejo, pero también la estabilidad del comportamiento de la masa. En realidad sabemos, ¿no? Pero se lo quería mencionar para que ustedes perciban de que la selva amazónica, ¿no es cierto?, que siempre nos atrae por su complejidad, por su extensión, por su tremenda importancia en la biodiversidad, es uno de los motores climáticos que regulan nuestro comportamiento atmosférico, ¿no? Y lo que pasa allí, como lo que pasa en el Pacífico, como lo que pasa en la Antártica, son hechos fundamentales para nosotros, ¿no? Y este país, llamado Chile, ¿no es cierto?, que tiene esta tricontinentalidad, o sea, América, Océano y Antártico, que es un país muy sensible a todo esto. ¿Y cuál, entonces, es la válvula importante? Como ustedes pueden observar nuevamente, es la vegetación. Pasa a decir, por favor, ¿no? Miren el desierto, ¿no? Estos son los paisajes nuestros. También hay que ir a la cordillera. No, necesitamos ir al desierto de Atacama. No me pregunten a mí qué hacen estos cactus candelabros en medio del desierto, donde hace 53 años que no llueve. No lo sé.
¿no? La gente de la NASA viene a estudiar acá porque dice cómo pueden sobrevivir unos árboles después de 50 años sin lluvia. ¿No es cierto? Y vienen estos, hasta los vehículos lunares vienen a ver esto. Este desierto de Atacama, maravilloso, es nuestro desierto, ¿no? Y estos pequeños, ¿no es cierto?, estos cactus candelabros que conforman este misterio de dónde obtienen el agua, ¿no?, son realmente parte de esas manifestaciones de equilibrio con la naturaleza que solo nos permiten asombrar. Pues es la siguiente. Pero fíjense que este es el mismo paisaje prácticamente. Y este es el verano de este año. Este es el mes de febrero de este año, ¿no? Y estos son los nevados de Putre. Miren ustedes. Claro, cuando muestro esta foto la gente cree que estoy en la Patagonia. No, que estoy en el medio, no en el medio, en el borde del desierto de Atacama, ¿no? ¿Y qué es esto? Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de cambio de clima, no piensen ustedes solamente en el calentamiento global. También piensen, por favor, en las ondas de frío. No piensen en estos grandes extremos climáticos que nos vienen acompañando los últimos años y casi no nos damos cuenta, ¿no? El ministro Lavín dijo en un informe a comienzos de este invierno, del invierno de este año, que la última onda de frío que pasó por Santiago causó 63 muertos de frío por hipotermia en Santiago, ¿no? Y por supuesto gente pobre, gente que mora, que vive en las calles, ¿no? Entonces no nos damos cuenta, creemos que los modelos de cambio climático nos van a llevar hacia un calentamiento gradual y no percibimos que en realidad más que un cambio gradual, lo que vamos a tener que vivir en adelante son grandes extremos y fluctuaciones climáticas. Y la vegetación nuevamente empieza a jugar ese rol de hogar, de protegernos del calor excesivo, protegernos de la lluvia excesiva, protegernos de las nevazones, etc., ¿no? Empieza a jugar un rol muy importante. Esa es la siguiente. Y miren ustedes esto, ¿no? Esto es de marzo de este año, ¿no? Y esta es la Cara Camiña, al interior del altiplano de Iquique. Miren esto, miren la casa, ¿no? Observen, está completamente arrasado. Miren lo que está pasando al otro lado de la puerta, ¿no? Pasa la siguiente, por favor. Y miren esto, en el borde del desierto de Atacama, ¿no? ¿Cuándo fue la última lluvia que causó un aluvión parecido a este? Ah, fue en 1951. ¿Y cuántas personas existen en este pueblo hoy día que hayan vivido el aluvión anterior? Ninguno. Se emigraron todos a Iquique, a Arica, ¿no es cierto? Tantos pisos, no queda ninguno. Nadie conoce la historia. No puede ser, ¿no? Porque sin historia no somos cultura. No estamos preparados, ¿no? Miren lo que ha sucedido. Pasa la siguiente, ¿no? Miren qué cosa más impresionante. Aquí está el habitante del lugar, ¿no? De Camiña. Por favor, miren la piedra que tiene al lado. Miren las rocas. ¿Ustedes se imaginan que en algún momento pudiéramos tener alguna capacidad nosotros de retener estas rocas? ¿No? Es una magnificencia de la naturaleza, ¿no? Es para que nos demos cuenta de lo pequeñitos que somos, ¿no es cierto? La señora es pequeñita realmente al lado de la roca que bajó. ¿Qué podemos hacer frente a estas rocas? Rezar. ¿Qué más? ¿Se le ocurre a usted qué más podríamos hacer? ¿No? O lo otro sería evitar por todos los medios que las lluvias que están ocurriendo en la alta cordillera o las nevazones que ustedes acaban de ver tengan la capacidad de transformarse en ríos, torrentes, en aluviones, con capacidad de transportar estas rocas. Pero yo les pido que por favor reflexionen de la quebrada de Macul. No, todavía hay de estas rocas aquí en la quebrada de Macul. O sea, dicho de otra manera, por favor piensen que estas rocas pueden también bajar el próximo invierno, pero como no ustedes. ¿Y de qué depende que no bajen? ¿De la vegetación? Nuevamente, de la capacidad de la vegetación de retener las precipitaciones a nivel de su follaje, de facilitar un escurrimiento lento a través de los tallos, una infiltración profunda en el suelo, esencialmente ir restándole la capacidad de mover las rocas y los sedimentos. Muy importante, la forestación y reforestación de las montañas es un hecho fundamental. ¿No? Pasa la siguiente, por favor. Esto fue ese mismo día, esto fue el 13 de marzo de este año, ¿no? Miren ustedes, lo que yo les contaba, aquí está el Amazonas, miren estas masas de aire que están desplazándose, cubriendo prácticamente todo el Atlántico Sur, ¿no? Y fíjense cómo están entrando a Chile en esta partecita de acá. Estas son las lluvias que van a producir los aluviones. ¿Cuánto llovió? Aunque ustedes no lo crean, no sabemos.
No hay ninguna estación meteorológica en esta cordillera para poder decirnos cuánto llovió. La estación más próxima está en el poblado de Camiña y ahí llovió 45 milímetros en 2 horas. Pero estamos seguros que para arrastrar esta roca tiene que haber llovido 300 milímetros en 2 horas. Pero no lo sabemos. ¿No? Porque somos un país que no tiene desarrollo científico. ¿Se fijan? No tiene información suficiente. Pasa a la siguiente. ¿No? Y este es el mismo día. Esto que aparece en azulito son las nubes de gran altura las que producen la mayor cantidad de lluvia. Miren ustedes miren cómo el Amazonas se extienden hacia el sur. Observen ahí, aquí está Camiña, ahí exactamente. ¿No? Y no sabíamos que el día anterior en Río de Janeiro y en Sao Paulo habían causado inundaciones. Se desplazaron por acá, se vinieron bordeando la cordillera y llegaron acá y se potenciaron con este frente polar que venía avanzando desde la Antártica y finalmente provocaron una gigantesca convección, granizo y las lluvias abundantes, la cantidad que yo les he mencionado, como para producir este aluvión. ¿Y por qué no lo sabíamos? Porque saben que los argentinos tienen un servicio meteorológico, los peruanos tienen otro, los bolivianos otro y los brasileños otro. Y las masas de aire tienen nacionalidad. No tienen nacionalidad. Lo siento, pero lo tienen. ¿No? Entonces, vean ustedes que no tenemos capacidad nosotros de presenciar los cambios que están ocurriendo. Esto es una imagen satelital. ¿No? Los colores representan la temperatura de las nubes. Y por supuesto, los más azules son las nubes más altas, convección más rápida, que se enfrían antes. ¿Va a volver a ocurrir? Nos encantaría saberlo. ¿No? Por de pronto, lo único que estamos haciendo en la universidad es tener una alianza estrecha con los servicios bolivianos, peruanos y brasileños para informarnos mutuamente de lo que está ocurriendo, para poder predecir y tomar las medidas del caso para salvar la población, para emigrar y evacuar a la gente. ¿No? Pero va a volver a ocurrir. No somos adivinos. ¿No? Pero el 2075 la temperatura va a ser 2 grados más. No, eso no va a ser así. ¿No? Las ondas de frío y de calor van a ocurrir mañana. ¿No? Y la idea es cómo nos preparamos como sociedad para enfrentar y adaptando estos cambios o esta dinámica tan importante que comienza a ocurrir y afectar a todo el mundo como consecuencia, entre otras cosas, de la deforestación. Pasa a la siguiente. Esto lo conocen ustedes muy bien, lo han visto, pero sumamente, ¿no es cierto? Está tan trivial. No, pero los barcos no se estacionan en las ciudades. ¿No es cierto? Y es sumamente importante que lo entendamos. Porque podría ser que de tanto ver estas imágenes de Talcahuano, ¿no es cierto? Y los barcos allí, llegamos a pensar que, bueno, así son los tsunamis. Sí, pero así son los tsunamis. Pero los desastres no están hechos solamente de tsunamis. Veamos la siguiente. ¿No? Ustedes conocen bien, aquí está el foco del tsunami, ¿no es cierto?, del 27 de febrero, ¿no? Ustedes más o menos esta foto la han visto muchas veces, cómo se fueron esparciendo. Pasa a la siguiente, por favor. ¿No? Esto yo lo saqué de la prensa. Miren la altura de las olas. ¿No? Esto es muy parecido al terremoto y maremoto japonés. 30 metros de altura las olas. 30 metros de altura, por favor. ¿No? ¿Qué hacemos con olas de 30 metros? ¿Se fijan? Los japoneses, después del terremoto, los japoneses construyeron la protección a sus ciudades y a sus carreteras, tomando como caso el maremoto de 1960 de Chile. Entonces tuvieron olas de 12 metros de altura. Entonces queremos construir muros de 13 metros, que es lo máximo que tenemos registrado. Tuvieron olas de 40 metros. ¿No? Y se preguntan ahora, ¿y qué hacíamos nosotros viviendo en la orilla de la costa si teníamos historia de maremotos milenaria? Teníamos crónica escrita, ¿por qué no instalamos allí? ¿Por qué no seguimos viviendo en las montañas? ¿Por qué instalamos las carreteras a la orilla del mar? ¿Por qué instalamos las plantas nucleares a la orilla de la costa? ¿Cuál fue la idea? Esto es dramático, he estado ya después de Japón. En Japón es dramático escuchar a la población japonesa. Es decir, ¿en qué nos equivocamos si éramos una sociedad tan desarrollada, tan tecnológica, tan informatizada? ¿En qué nos equivocamos? No aprendieron de su historia. ¿No? O quizás no tuvieron libros como el de Anita, que le estuviera diciendo, mire, así son las cosas. ¿No? Agréguele a eso una cosa muy importante. Los japoneses han tenido que luchar no solo contra la naturaleza, sino que han tenido que luchar contra su propia población envejecida, que lo único que quería después del terremoto era suicidarse, porque consideraban que habían fracasado completamente construyendo la sociedad y que no tenían fuerza ni vigor para reconstruir. Entonces también los japoneses se preguntaban, ¿y por qué envejecimos? ¿Y por qué no teníamos niños? ¿Por qué dejamos de tener jóvenes?
¿Quién nos dijo que teníamos una población vieja? ¿Se fijan las preguntas? Hago estas preguntas porque ustedes también se las podrían hacer, porque muchos de estos procesos están ocurriendo también en nuestra sociedad. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la respuesta? ¿O cuál es la conciencia que tenemos respecto a esos cambios? Pasa la siguiente, ¿no? Esto es, miren, este es el aeropuerto Carriel Sur, los que conocen Concepción, este es el aeropuerto este es el humedal de Rocuán Andalés, como su nombre bien lo indica, es un humedal. Aquí va la carretera, fíjense, aquí va la carretera que va al puerto Talcahuano, aquí está el aeropuerto, ¿no? Ya les he dicho, fíjense que esto está todo inundado, miren las poblaciones como están prácticamente en medio de la inundación, observenlo acá, ¿no? El único problema es que este no es el tsunami. Esta es la inundación del año, ¿no? 2006. ¿Para qué sirven los humedales? Los humedales son los riñones de la hidrología terrestre. Los humedales sirven para proteger la interfase entre el continente y el mar. Los humedales son hechos naturales de conservación de la naturaleza de primera importancia. ¿Se puede construir un aeropuerto sobre los humedales? Se puede, pero sería raro, ¿no? O sea, claro, digamos, construir un aeropuerto en un humedal es como raro, salvo que ustedes quieran hacer experiencias de hidroaviación, ¿no? No se fija, no cuadra mucho, ¿no? Pero ya les he dicho, este es el río Andalés que se salió gracias a las lluvias abundantes del año 2006, inundó todo esto. Ah, pero les puedo agregar otra cosa, en la misma zona que se inundó con el tsunami. Y estoy 100% seguro que va a ser la misma zona que se va a inundar el próximo invierno si llueve abundantemente. ¿No creen ustedes que este humedal debiera estar dedicado a conservar la naturaleza y a protegernos como un verdadero colchón de las olas? ¿Por qué no? ¿No? Eso es lo que me analiza. Me empieza a decir, bueno, ¿y por qué no? Como los japoneses, ¿en qué nos equivocamos? ¿No? Pasa lo siguiente. ¿No? Salta eso porque ahí están los daños. Pero miren qué interesante. Miren el país este es aquí va, esta es la desembocadura del río Biobío y esto se llama San Pedro de la Costa. Miren ustedes el nivel de exposición de estas poblaciones frente a los mares. Ustedes han visto lo que sucedió en Iloca, ¿no es cierto? Han visto la gente no quedó nada, o de Dichato. ¿No? Esta gente tiene que darle gracias a Dios y a sus santos todos los días porque la hora no le echaron. Inexplicable, ¿no? Arrasó con la playa al lado de Dichato y no entró a la bahía de San Pedro, ¿no? Gracias a que la topografía y la velocidad y el tipo de movimiento se lo impidió. Si no, ustedes saben cuántos muertos había en este momento. Pero la pregunta de fondo que perdura es ¿qué hacen estas poblaciones modernas construidas con subsidio o por el propio Estado o por los privados? ¿Qué hacen todos estos conjuntos habitacionales expuestos de esta manera a la línea de costa? Pero les advierto una cosa, vayan a Iquique, vayan a Arica, van a encontrar lo mismo. ¿No sería lógico que esto por lo menos tuviera todo un parque de protección y al mismo tiempo donde las aguas de las inundaciones fluviales se depositaran y donde viviera la naturaleza y donde pudiéramos ir de paseo, donde pudiéramos disfrutar con los niños? ¿No sería lógico eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, la respuesta podría ser porque somos pobres, no, pero si aquí no. Mira el tipo de vivienda que estamos hablando. ¿No? No tenemos ninguna educación ni cultura de que la vegetación, que los árboles, que los parques, la biodiversidad no son solamente elementos ornamentales de nuestro planeta, sino que son exactamente los elementos que nos protegen, que nos dan la seguridad, que nos dan una tranquilidad espiritual, etc. Tenemos que cambiar completamente el paradigma de ver las cosas. Y que podríamos tener todo esto arbolado, ¿y por qué no? Si aquí ni siquiera necesitamos regar. Miren ustedes cómo está el agua acumulada en el suelo. No necesitamos regar. Y ustedes saben en sus casas que tampoco nosotros necesitamos regar para poner un árbol nativo en nuestros patios. Aquí, donde llueve 20 días al año en promedio. Y en un año seco, ahí en Santiago, 9 días al año. 9 días al año, ¿eh? O sea, 356 días que no llueve. Cuidado, ¿eh? Esto es el desierto puro.
No me hemos dado cuenta tampoco de aquello. ¿No? Pasa lo siguiente. Y miren ustedes qué interesante. Esta es la zona, estos son los mapas que se prepararon antes del maremoto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta zona de aquí? Aunque ustedes no lo crean, el plano regulador dice que esta zona es industrial, ¿no? Y esta zona de acá, ¿qué es lo que dice? Ah, habitación mixta. Habitación mixta, miren si cómo entraron la ola. ¿Cómo hacen habitación mixta? ¿No? Y estos mapas lo hice yo, no, estos mapas lo hicieron en el año 2000, el Servicio Hidrográfico se lo hizo. Y los que hicieron el plano regulador no los vieron, o no lo entendieron, o no los quisieron ver. Porque a lo mejor era más importante el negocio de construir casas por ahí en el mar. Entonces, no, pero se fija que es que estamos jugando con vidas, ¿no? Entonces, esto no resulta, pero mire usted qué interesante, este mismo humedal que yo le acabo de mostrar, ¿no es cierto?, el humedal de Roguarandalien, es afectado por los anegamientos, por las inundaciones y por los tsunamis. O sea, te caen todas. ¿Y qué hemos hecho para conservarlo como humedal? No, en el plano regular contemporáneo aparece como zona logística. ¿Qué es lo que es eso? ¿No? Portuaria. No funciona. No funciona. Pasa lo siguiente. ¿No? Miren ustedes qué interesante. Este es el crecimiento de la ciudad de Talcahuano, ¿no? Y en color verde aparecen las hectáreas ocupadas por la población de las áreas que se inundan por tsunami. Como ustedes pueden ver, en 1955 había aproximadamente 500 hectáreas ocupadas por este tipo de población. En el año 2011 había 1.400 hectáreas, 1.400 hectáreas de áreas ocupadas por áreas residenciales en Talcahuano en zonas de tsunami. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo el plan regulador y cómo las autoridades, cómo la sociedad acepta esto? ¿Y cómo nosotros lo reclamamos? ¿No? Contra nosotros mismos. No estoy responsabilizando a nadie, porque esto comenzó en 1955, porque hay que tener información. O sea, tampoco quiero responsabilizar a nadie en particular. Más bien como sociedad, ¿no? Pero fíjense ustedes que pasa la siguiente. Claro, aquí está el crecimiento, mire cómo fue creciendo la ciudad de Concepción hasta unirse con Talcahuano, ¿no? Y cómo continúa la expansión urbana. Aprieta por favor el paso a la siguiente, ¿no? Muy importante, estos son el porcentaje de hogares en zonas de riesgo, pero según nivel socioeconómico. Ustedes saben que el ABC1 es el estrato más rico de nuestra población, y los estratos D y E son los más pobres. ¿Y qué pasa entonces? Ah, que el ABC1 es el porcentaje más rico de la población, no habita áreas riesgosas. ¿No? Y fíjense ustedes cómo va aumentando fuertemente, ¿no?, en color verde los bajos riesgos de tsunami. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que los tsunamis son profundamente accidentales. ¿Solo tsunamis? ¿Se fijan? Pasa la siguiente. Miren ustedes ahora la expansión urbana, como fue procediendo, esto ya se lo he mencionado, y al proceder pasaron por ríos, pasaron por humedales, arrasaron con la vegetación, ¿no? Fueron actuando sin ninguna consideración de la naturaleza. Yo conozco, por ejemplo, el caso de estos pajaritos que vienen en este bosque. Estos pajaritos que se alimentan aquí en este humedal, esto es fantástico, yo hice la tesis sobre esto, ¿no? Estos pajaritos comen aquí, duermen allá y se lo pasan viajando y se alimentan y todo. Y les ponen un aeropuerto en medio. Esto es increíble, ¿no? Entonces los pajaritos se meten en las turbinas de los aviones, ¿no? Y ustedes han visto la cantidad de aviones que tienen que regresar del aeropuerto Carriel. Que a uno le toque esta mala suerte, subirse una vez que se le mete un pájaro en las turbinas. ¿No es cierto? Que el avión diga, no vamos a devolver porque tenemos una emergencia. Y ok, ahí empiezan a rezar de todo lo que se acuerdan, ¿no es cierto? Y cuando les dicen, tienen que poner la cabecita firmada en el suelo, y ustedes se empiezan a despedir de todo el mundo. Cuando aterrizan finalmente, les tiembla todo. ¿No? Es un pánico que se apodera de uno. ¿Qué hacen los pájaros en la turbina? No, al revés. ¿Qué hace el avión en medio de los pájaros? ¿No? Y entonces nos pusimos a estudiar estos pajaritos. ¿Y qué descubrimos? Todos estos pajaritos se habían dado cuenta que la pista de aterrizaje de Carriel Sur durante el día acumulaba calor y después emitía el calor y generaba turbulencia y por lo tanto podían planear y volar sin gastar energía. La temperatura de la pista del aeropuerto era 4 grados más alta que el humedal circundante.
Lo aprendieron y se lo transmitieron entre ellos. No tenían el libro en la anita, pero igual se transmitieron. Entonces la pregunta es, ¿son los pájaros los más ubicados? Ahora, uno podría preguntarse, ¿dónde aprenden nuestros ingenieros, nuestros carbonistas, nuestros arquitectos? ¿Dónde aprenden esto? En ninguna parte, ¿no es cierto? No lo aprenden, pero No sacan actitud de esa. o lo acredita la Comisión Nacional de Acreditación. Veamos la siguiente. ¿No? Pasa a la siguiente. Bueno, esto no lo voy a decir, pero esto todo lo que ha cambiado la geografía del lugar a raíz de esta expansión urbana ilimitada. Pasa a la siguiente. ¿No? Y sigue por favor a la siguiente. ¿No? Entonces aquí están las zonas que fueron afectadas realmente por el tsunami y por el evento pluviométrico de la inundación de 2006. Pasa a la siguiente. ¿No? Y aquí aparece lo mismo. El estrato rico y los estratos pobres. Esto se llama injusticia ambiental. O sea, no llueve sobre mojado. O si ustedes prefieren, cuando llueve no todo se moja. Esto no puede ser. O nos mojamos todos, o no se moja nadie. Pero no puede actuarse así. No, esto no viene de un terreno más ético, probablemente, ecológico. Pero tenemos que hacernos cargo del asunto. ¿Se fijan? Porque efectivamente la mayor parte, los dos grandes núcleos de mortandad o de fatalidades asociados al tsunami tuvieron que ver con la isla Orrego, ustedes lo saben. La isla Orrego eran todos turistas, no tenían ni idea de dónde estaban ni de lo que significaba el medio ambiente. ¿No? Y los otros fueron los afectados en zonas expuestas, ¿no? Que no podemos volver a permitir que se habite. ¿Se fijan? Pero no es ese el camino por muchas razones. ¿No? Pasa al siguiente, por favor. ¿No? Mira nuestra bella Santiago, ¿no? Nuestro bello Santiago, ¿no? Claro, lo que no sabemos, porque no tenemos opción siempre de remontar, miren lo que hay al este de Santiago. Ustedes de repente ven esto de aquí, ven esta primera franjita de montaña, pero tienen idea la cantidad de montaña, la cantidad de nieve, la cantidad de procesos geomorfológicos, la cantidad de biodiversidad, todo lo que está ocurriendo detrás de eso, porque no lo vemos. No nos damos cuenta que tenemos otra geografía de arriba, la geografía de la montaña. ¿No? Y luego, por supuesto, tenemos la cordillera de la costa, que es fantástica. ¿Ustedes han visto la cantidad de vegetación que tiene la cordillera de la costa? ¿No? ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando la quemamos. No tenemos ninguna apreciación, la cordillera de la costa no vale nada. No vale nada. ¿No? Pasa a la siguiente, por favor. Este es el Santiago que nosotros vemos. ¿No? Durante la mayor parte del invierno, durante la primavera no lo vemos porque el ozono no se ve, si no estaríamos con emergencia y contaminación todos los días. Y por supuesto ahí está el edificio moderno, ¿no es cierto?, de la modernidad de Santiago, que tuvieron que marcarle en un círculo, está tomado al mercurio del año pasado, ¿no? De este año tuvieron que ponerlo con un círculo para que nos diéramos cuenta dónde está el edificio. ¿A ustedes les parece que esta es la atmósfera que nos merece? No es que estamos acostumbrados, sí, para la fiesta patria se termina, ¿por qué no? No es una buena. Son 3.800 muertos al año. ¿Podemos ser nosotros? No es aceptable. ¿No? Pasa a la siguiente, por favor. Esto no es aceptable como atmósfera. Es que estamos acostumbrados. Es que ese es el problema, no nos podemos acostumbrar. No deberíamos acostumbrarnos. No puede ser esa la ciudad en la cual viven 7 millones de chilenos. ¿Se fijan? No, es que así, que no es así. Esta cuenca, sin los 1.300.000 vehículos circulando, no es así. No es así. Es pura. Como ustedes han visto por la lluvia. No es así. ¿Por qué aceptarlo? Si es nuestro hogar, donde estamos criando a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿por qué tenemos que aceptarlo? ¿Se fijan? No me voy a acostumbrar. Y eso es malo. No, la siguiente. ¿No? Y cuando ustedes, claro, yo les cuento, es que lo que pasa es que Santiago tiene una cuenca cerrada, esto ustedes lo saben perfectamente. ¿No? Esta es la situación de Santiago, esta es la situación de Sao Paulo. Totalmente distinta. ¿No? Sao Paulo la contaminación se escapa, con algunas dificultades, pero se escapa la atmósfera. Santiago no, se queda toda encerradita por esto que llamamos la capa de dispersión térmica. Pasa a la siguiente, por favor. ¿No? Claro, pero este es el medio ambiente de Santiago, donde estamos nosotros, donde vivimos
Los GCU, o sea, la gente como uno. Aquí. ¿No es cierto? A ver, pasa la siguiente. ¿Y esto qué? La misma ciudad. ¿Ustedes creen que los medioambientales son comparables? ¿En alguno de los parámetros? Imposible. ¿No? Pasa la siguiente. Y fíjense ustedes qué interesante, por ejemplo, las calles, miren la sombra. Una de las cosas más interesantes que brinda la vegetación es la sombra. Servicio ambiental número 1 o número 3, probablemente después de la fotosíntesis, después de la humectación de la atmósfera, la sombra. ¿Cuánto vale la sombra? No vale nada, pero sí es muy importante. Es uno de los servicios ambientales más importantes que presta la vegetación en los climas como los nuestros. ¿Y ustedes se han dado cuenta de la diferencia entre el sol y la sombra? Ahora, si van a Brasil, no hay ninguna diferencia porque la atmósfera es húmeda. Pero en el caso nuestro es fundamental. Miren ustedes los edificios diseñados para dar sombra en una determinada dimensión y dejan ventanas solares para que no se acumule el aire contaminado como consecuencia de que no hay turbulencia por el calentamiento del suelo. Esa es la siguiente. ¿No? Y por supuesto los edificios, ¿no? Mientras más alto el edificio, más se elimina el viento. ¿Pero cómo? Sí, claro. Y si no hay edificio, si tenemos una superficie rural, entonces el viento, fíjense que está a la misma altura. La velocidad del viento aquí es 9.1, supongamos metros por segundo, porque no hay edificio. Cuando hay edificio disminuyó a 6.1. O sea, prácticamente un 30% disminuyó el viento. Solamente por la consecuencia del edificio. Y vean ustedes cómo la perturbación del aire puede remontarse hasta 5 veces la altura del obstáculo. ¿Cuánto frena el viento en un edificio Palma? ¿Quién lo calculó? No, eso lo sé, calcula acá. ¿Cuánto frena el viento en la embajada de Estados Unidos del flujo que viaja por el río Mapocho? Empieza calculado. ¿Y por qué si lo que parece estamos bien? Para remover la contaminación. ¿Se fijan? No, y por